Bienvenidos a La Dirección, hacia dónde apuntan las noticias con el análisis con los expertos y los conocedores sobre el rumbo que van a tomar las informaciones más importantes que día a día les contamos en Hora 13. Y hoy nos acompaña Andrés Botero, el director ejecutivo de la Cámara Colombiana Ambiental del Plástico, espero haberlo dicho bien, que como director ejecutivo está al tanto de hacia dónde se dirige esta industria. Agradeciéndole primero su presencia en este espacio de Hora 13, doctor Andrés Botero, contémosle a la comunidad en qué consiste la Cámara Ambiental del Plástico. Bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, contarle a nuestros televidentes que la Cámara Ambiental del Plástico, otrora Cámara Colombiana del Plástico, ¿sí? Transformó no solo su razón social, sino su quehacer institucional. Nosotros hoy por hoy propendemos porque los empresarios del plástico fabriquen plásticos amigables con el medio ambiente. ¿Cómo se logra eso? Lo primero es que si antes fabricábamos un producto, voy a hablar por ejemplo de una bolsa, con 100% materia prima virgen, polietileno virgen, hoy los empresarios del plástico están introduciendo a esa mezcla un 30 y hasta un 40% de carbonato de calcio, que es un mineral que permite degradar el producto de alguna manera más natural, como su nombre lo dice. 2, a la mezcla se le introducen resinas no vírgenes, sino materia prima reciclada, ¿sí? Entonces ya no tiene un 60% de materia prima virgen, sino un 30%, porque a la mezcla se le introduce un 30% de material reciclado. Y si a eso le sumamos que hoy por hoy existen aditivos biodegradables que aceleran el proceso de degradación del plástico, entonces ese producto que ya no es 100% virgen y que está aditivado para acelerar su biodegradación, pues es un producto 100% amigable con el medio ambiente. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Y no lo saben porque lo que nos han vendido es que el plástico se degrada en 500 años o más y que es altamente dañino para los ecosistemas. Pues eso ya cambió. La tecnología hoy nos lleva a plásticos amigables con el medio ambiente y por eso la Cámara propende de manera permanente porque eso sea una realidad en Colombia. En ese sentido, tengo entendido, ustedes están adelantando también trabajo con la academia, con grupos de investigación, desarrollando lo que usted ha dicho, nuevas tecnologías que permitan llegar a ese objetivo. Cuéntenos un poquito de los avances en esos puntos. Bueno, un tema que creo que es fundamental es que cuando la Cámara Colombiana del Plástico se creó en el 2016, había una especie de comunicación rota entre el gobierno nacional, la academia y la industria. Las resoluciones, las circulares y los decretos del Ministerio del Medio Ambiente salían completamente en contra de muchas políticas internacionales de avances tecnológicos y de avances científicos. Y precisamente porque había una desconexión entre los unos y los otros. Bueno, pues nosotros como gremio recién creado, no teníamos siquiera un año de existencia, le pedimos al Ministerio del Medio Ambiente que creara un espacio de interlocución entre la academia, la empresa y el gobierno, y así se creó lo que hoy se llama la Mesa Institucional para la Sostenibilidad de los Plásticos. Y esa mesa hoy por hoy tiene más de 26 instituciones. Están gremios, están ONGs, está la academia, están los ministerios, está ProColombia, es decir, es una mesa de trabajo en donde podemos acercarnos a esos temas. Entonces, hoy por hoy, sin lugar a dudas, los avances nos han llevado a ¿qué? Voy a poner un ejemplo. El pasado 7 de julio del 2022 salió la ley 2232 o la ley de prohibición de los plásticos de un solo uso. Esa ley que salió el año pasado aún no ha sido reglamentada, pero aún así, desde antes de que saliera como ley, nosotros nos sentamos con Juan Carlos Lozada
Y nos sentamos también con toda la Comisión Quinta de Senado y de Cámara para hablar con las distintas unidades técnicas legislativas y decirles, no podemos ser ajenos a los avances de la ciencia. Y gracias a eso, hoy por hoy, en esa ley quedaron una serie de excepciones a la prohibición. Y una de esas excepciones, que fue luchada por nosotros, habla de que el plástico no será prohibido si cualquiera de los sustitutos de ese producto se demuestra en un análisis del ciclo de vida de ese material que el plástico es más amigable con el medio ambiente. Y esa sola referencia hace que en Colombia exista hoy la posibilidad de que los plásticos no desaparezcan si son aditivados, si son fabricados amigablemente con el medio ambiente, si son compostables. ¿Eso qué significa? Que se fabrican a partir de resinas orgánicas. ¿Eso qué es? Que usted puede hacer plástico del maíz, de la papa, de la yuca, del banano, del café, de cualquier producto orgánico usted puede sacar plásticos, y esos plásticos tienen unas características en términos de biodegradación que los hacen aún más amigables con el medio ambiente. La gente de pronto no conoce qué hay detrás de toda esta industria del plástico. Hablemos un poquito de empresas, de empleo. ¿Cuántas personas, cuántas empresas hay detrás trabajando en el mundo del plástico? Muy buena y muy importante pregunta. Podemos hacer un cálculo aproximado de 2.500 micro, pequeñas y medianas empresas que generan entre 250 y 280.000 empleos formales. Esas empresas hoy, muchas de ellas, están en juego. Y esos 280.000 empleos formales también lo están. Y no olvidemos que cada empleo formal puede crear más o menos 4 empleos indirectos. Entonces estamos hablando de 1 millón de colombianos o más que se están viendo afectados tanto por la prohibición como por el famoso impuesto a los plásticos de la última reforma tributaria, Ley 2277 del 13 de diciembre del año pasado, en donde nos pusieron un impuesto que equivale a 2.120 pesos por kilo. La gente no alcanza a dimensionar el impacto que eso tiene en el costo final del producto. Es decir, hay productos plásticos que en general podrían terminar costando 2.500, 2.300, 2.800 pesos y el impuesto es de 2.120. O sea, duplica casi el algunos valor. casos sí. Entonces, este impuesto que es completamente regresivo, que supuestamente se está creando para desincentivar el consumo del plástico, eso se está haciendo por todo el problema de la satanización de los plásticos. Yo aquí, Fernando, me va a permitir hacer una pequeña referencia a nuestros televidentes. Ustedes dirán que el director ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico habla a favor del plástico, pues porque son sus intereses. Yo los invito a que vean un documental en Netflix que se llama Seaspiracy, lo que significa la conspiración de los océanos, para que entendamos qué hay detrás de todo esto. Mire, yo voy a hacer esta simple referencia. Todo el planeta Tierra vio la imagen de una tortuga a la que le sacaban un pitillo por un orificio de la nariz. Algo deplorable, algo lamentable. Todo lo que hay detrás para que esa imagen sea publicada está financiado por las grandes compañías pesqueras industriales e internacionales, que por lo general hacen prácticas en contra de los ecosistemas marinos, como son la pesca de arrastre, que tiran kilómetros y kilómetros de redes de pesca para después arrastrar todo lo que hay en el suelo y en el subsuelo marino, así Lo que se venga para comercializar en los mercados de pesca del mundo. Esas grandes compañías pagan 100, 200 millones de dólares al año para que las grandes ONGs del mundo, qué sé yo, Greenpeace, Human Rights Watch, KWW, no mencionen los problemas que genera la pesca industrial en los ecosistemas marinos, pero sí los problemas que genera el plástico en los ecosistemas marinos. Entonces, para mí ver ese documental fue como que me quitaran un velo de los ojos que no me dejaba ver la realidad, y ahí entendí de a dónde viene la satanización de los plásticos.
Así que esto no es gratuito, pero sí gracias a espacios como este, donde la cultura, la ciencia, la técnica, el conocimiento, la sabiduría son respetados y son honrados. Aquí nosotros podemos hablar. Y gracias a estos espacios y gracias a este canal, hoy por hoy, vamos a seguir llevando la cultura a la gente y vamos a seguir abriéndole los ojos para que entendamos que el plástico no es el malo. Además, yo pregunto, ¿cuántas bolsas de plástico vemos en el Támesis o en el Sena o en el Rin? ¿Sí? En esos países no hay problemas con el plástico y tienen plástico. Lo que pasa es que han sabido solucionar el problema a partir de la disposición de los residuos sólidos de los hogares. En Colombia llevamos 4 décadas hablando de esto, Fernando, y todavía en Colombia no es obligatorio la separación en la fuente. Algunos hogares lo hacen, yo diría que muchos lo hacen. El problema es que el camión de la basura llega y recoge y todo lo mete en el mismo camión y todo va para el relleno sanitario. Entonces, como no existe una política clara en Colombia para el manejo de residuos sólidos, la forma más fácil de enfrentar el problema de los plásticos para un congresista es prohíbalos. Es completamente absurdo. Ese es un punto muy importante y es ¿cuál es el papel de nuestros televidentes, del ciudadano del común en toda esta cadena? ¿Qué recomendaciones les pueden hacer los fabricantes, por ejemplo, ya usted hizo una separación en la fuente, pero sobre qué materiales sí usar, qué buscar a la hora de comprar materiales de plástico? No sé, usted mencionaba la mezcla, que no sea los aditivos biodegradables, que no sea todo de materia prima virgen. ¿Cómo sé yo eso en el producto? ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué me pueden recomendar a la hora de hacer una compra consciente? Bueno, muy buena pregunta. La verdad, todavía no hemos llegado a ese nivel. La Cámara Ambiental ya creó un sello verde interno. Básicamente es un checklist para decirle a nuestros empresarios, ¿usted cree que es amigable con el medio ambiente? Listo, respóndame estas 100 preguntas. ¿Sí? Cuando sale por las tardes apagan las luces de toda la compañía. Cuando no sé qué, los computadores, el papel usted lo recicla por ambos lados, las llaves de agua están cerradas. Es decir, ¿somos o no verdaderos amigos del medio ambiente? De verdad. Y bueno, y ahí está, y es un umbral alto. Ya tenemos algunas empresas que han logrado el sello verde, pero debo decir que es difícil. Ahora, que podamos tener en los envases o en los empaques algún tipo de símbolo que demuestre que ese empaque es amigable con el medio ambiente, no lo tenemos aún, pero sí conocemos de muchos productos, por ejemplo, qué sé yo, el film, el plástico stretch, ¿sí? Hay compañías muy importantes que hoy los están fabricando con aditivos biodegradables y lo dice en su presentación. Entonces yo sí diría, busquen productos que digan que tienen aditivos biodegradables o que son fabricados a partir de resinas orgánicas o que tienen cierto grado de amigabilidad como los que acabamos de señalar. Pero quiero hacer referencia a algo que es muy importante. Miren, si ustedes miran la historia, casi que la historia de la humanidad es la historia de los materiales. Cuando hablamos de la edad de los metales, la edad del cobre, ¿sí? La edad del hierro, ¿sí? Es que en una determinada época hubo un material que fue preponderantemente utilizado por encima de los demás y que permitió los mayores avances tecnológicos de dicha era, de dicha época, ¿sí? Entonces primero la edad de piedra y así fue el hombre manejando y manipulando ciertos materiales con los cuales se definió la humanidad. Bueno, pues yo vaticino y se los puedo decir que cuando los arqueólogos del futuro vengan y revisen las huellas de la humanidad en el año 2021, podrán significar y decir que esta era la era del plástico. Pero no por mal, no por la satanización, la era del plástico porque fueron las jeringas plásticas y los
compartimientos plásticos los que permitieron llevar vacunas a todo el mundo entero, es decir, al África, a Latinoamérica, al Asia, ¿sí? Todo eso se hizo gracias al plástico. Los grandes avances de la medicina, casi sin excepción, están ligados al plástico, ¿sí? Todo lo que son catéteres, todas esas piezas, válvulas del corazón, todo es plástico. Si hablamos de los avances desde el punto de vista del espacio y de la conquista del espacio, sin plástico no se hubieran levantado los cohetes. Es decir, ninguna nave hubiese podido salir de la Tierra. Es decir, todas las ciencias están impregnadas de plástico. Esta es la era del plástico y gracias a Dios, porque sin ella todavía estaríamos viviendo de la edad antigua. Me voy a devolver un poquito en su reflexión frente a lo que ustedes denominan un impuesto regresivo, que se nos está agotando el tiempo y ese punto es bien importante. ¿Por qué consideran ustedes que un impuesto al plástico hoy es regresivo? ¿Es por su metodología de cobro? ¿Porque el plástico no debería tener impuesto? ¿Por qué razón? Muy buena pregunta. Y yo diría que todas las anteriores. ¿Por qué? Porque es que el plástico es el vehículo a través del cual los hogares más pobres pueden acceder a muchísimas cosas que si no fuera por el plástico no tendrían. Es decir, las vajillas Corona o las vajillas Corel no son propiamente parte de la canasta familiar colombiana. Entonces, en muchos hogares el plástico ha sido el vehículo para acceder a cierto nivel de confort y de vida sana, de vida aséptica. Los plásticos de un solo uso también lo son. Los plásticos de un solo uso, de verdad, que no deberían estar grabados precisamente porque son necesarios en la vida diaria de todos los colombianos. Primera razón. Segunda, regresivo, claro que lo es. Sobre todo porque es un impuesto desproporcionado. Algunos abogados tributaristas han dicho que es confiscatorio. ¿Y confiscatorio por qué? Pues porque si el producto vale 2.500 pesos y el impuesto es de 2.100 pesos, ¿sí? Por la razón que sea, o que valga 3.000, o que valga 4.000, y el impuesto es de 2.000, por Dios bendito, es el 50% del valor del producto. Así que eso no lo están haciendo ni con el papel, ni con el cartón, ni con el vidrio, ni con el metal. Pero todos los envases de esos materiales también contaminan. Que algunos no se degradan tan lentamente como el plástico, como es el papel y el cartón. El papel y el cartón, sí, pero ¿y el vidrio y el metal? El vidrio se demora 1000 años en descomponerse. Entonces es un problema de percepciones. Como el plástico flota, entonces lo vemos, ¿sí? Flota en el agua, flota en la tierra, el vidrio y el metal se entierran, nadie los ve, pero están ahí, igualmente contaminan, ¿sí? Entonces es regresivo porque es discriminatorio, porque no compensa con la realidad del país. El problema del mundo y de Colombia no es solo la contaminación de los plásticos. De hecho, voy a decir esto, Fernando, que es quizás lo más importante. El problema de sustituir a los plásticos es que cualquier sustituto hoy conocido por el hombre genera una huella de carbono muchísimo mayor que el plástico. ¿Eso qué significa? Pues que hay una mayor emisión de gases de efecto invernadero en un vaso de papel o de cartón comparado con uno de plástico, ¿sí? Que hay más consumo de energía en la elaboración de una bolsa de papel que en una bolsa de plástico, que hay mucho más consumo de agua en la elaboración de cualquier producto de vidrio, papel o cartón, no, hablo de papel o cartón, pero cualquiera otro que uno de plástico. Entonces, por sustituir el plástico vamos a acelerar el calentamiento global, con lo que la especie podrá desaparecer. Entonces hoy por hoy muchos ambientalistas hablan de que en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar, pero habrá peces. Si sustituimos el plástico en el 2050 no habrá peces, porque acabaremos con los árboles, porque todo será de celulosa, porque de verdad el hombre no ha inventado nada mejor que el plástico. Entonces sería como retroceder 50 años, lo cual sería completamente grave para la humanidad.
Es Andrés Botero, el director ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico. Como pueden ustedes ver, son muchos los temas y es todavía un ámbito muy amplio el que nos queda por tratar, comprometido a regresar Por supuesto. a estos micrófonos, y muchas gracias por acompañarnos, doctor Botero. Muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes. Un feliz día. Esta es La Dirección, hacia dónde apuntan las noticias en Hora 13. Hasta próxima ocasión.